Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Me gustaría que me confirmen que me escuchan, por favor. Sí, maestro, se escucha. De igual manera, ¿me confirman la visualización de la pantalla? También, profesor. Excelente, gracias. Bien, a nombre del Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, y en nombre de un servidor, pues le damos la bienvenida a todos a este segundo encuentro del día de hoy para tratar el primer tema relacionado con el hardware del computador. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Excelente, gracias. Pues bien, les decía que hoy iniciamos. Bien, les decía que el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema en ese segundo encuentro, luego de una socialización que hicimos inicialmente. Y vamos a tratar el tema sobre el hardware de las computadoras personales. El día de hoy vamos a hablar cómo funcionan juntos los componentes de una computadora personal. Vamos a ver los componentes de la computadora, cada uno por individual, cuál es la función, cuál es la importancia de estos. Vamos a tomar en cuenta también los elementos relacionados a la seguridad eléctrica, sobre todo la parte que tiene que ver con la energía electrostática. Vamos a explicar las características y funciones de los componentes. Vamos a hablar sobre los gabinetes, fuentes de alimentación. Vamos a hablar sobre las placas base o motherboards, sobre las unidades centrales de procesamiento o microprocesadores, los tipos de memoria. Vamos a hablar sobre las tarjetas adaptadoras y las ranuras de expansión que se utilizan en esas tarjetas y las unidades de disco duro, tanto los discos mecánicos, magnéticos, como el tipo de disco duro utilizado hoy en día, que son los SSD o los de estado sólido, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre los componentes también, como dispositivos de almacenamiento óptico, los cables y los adaptadores, los dispositivos de entrada, los de salida y el procedimiento que hay para desarmar una computadora y las herramientas que se utilizan en este proceso. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una computadora personal. ¿Qué hay en una computadora? Hay un video en la plataforma que ustedes lo van a visualizar en el momento que accedan al contenido. También lo voy a enganchar en la plataforma del Infotep el día de mañana, al igual que la presentación y la grabación del día de hoy, para que ustedes tengan el material necesario para repasar, para estudiar y luego entonces puedan evaluarse y continuar sus estudios de manera adecuada. Entonces, ustedes saben que dentro de una computadora hay realmente 5 tipos de dispositivos, independientemente de que en pantalla nosotros estamos presentando dispositivos de entrada, dispositivos de salida, componentes internos, ¿verdad? Realmente son 5 tipos de dispositivos que nosotros vamos a discutir. Pero es importante que antes de manipular cualquier equipo, antes de realizar cualquier práctica, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos puntos importantes relativos a la seguridad. Y esto es importante, señores, que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque yo me protejo a mí mismo tomando en cuenta esas básicamente pautas de seguridad, pero también protejo el equipo y protejo a la empresa frente a cualquier tipo de pérdida o quizá cualquier situación legal en caso de que por alguna negligencia técnica haya una situación con algún equipo de algún cliente, etcétera, que créanme que yo he visto instituciones, he visto empresas envueltas en situaciones por temas relacionados con el mal tratamiento de un equipo de hardware y así sucesivamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que una computadora es un dispositivo electrónico
que necesita ser alimentado por energía eléctrica. Y esos dispositivos electrónicos tienen determinados requisitos de potencia que ustedes lo saben. Por ejemplo, los adaptadores de corriente alterna que se fabrican para computadoras portátiles, por ejemplo, la fuente de alimentación. Ustedes saben que muchas veces hay personas que se le daña su fuente de alimentación de su computadora portátil y muchas veces piden por ahí una que les sirva con solamente verificar el plug o el conector. Si les sirve, ya dan por hecho que le va. Pero realmente hay que tomar en cuenta algunos puntos sumamente importantes para mantener la vida útil tanto de la batería como del equipo per se. Por ejemplo, el intercambio de cables de corriente alterna, ¿verdad? Con los de otro tipo de computadora portátil o cualquier dispositivo, ustedes saben que pueden provocar algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque todos estos equipos tienen sus requisitos de voltaje, de bateaje, entre otros. Algunas de las partes, por ejemplo, de las impresoras, como las fuentes de alimentación, tienen un alto voltaje y por eso uno debe consultar los manuales. Como yo siempre les he dicho, es importante que se consulten los manuales para ubicar los componentes que tienen algún tipo de alto voltaje. Un ejemplo es el fuser. Sí, adelante. Adelante. Bueno, continuamos. Como les decía, algunas partes de la impresora pueden manejar altos volúmenes de voltaje. Un ejemplo, ustedes que sé que han manejado alguna impresora para fines de reparación, ¿saben ustedes qué cantidad de voltaje genera el proceso de cleaning en una impresora y en qué consiste? En una impresora láser. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién aporta ahí? Nadie se apunta. Bueno, pues si no lo sabían, damas y caballeros, cuando se va a realizar un proceso de impresión, lo primero que tiene que hacer la impresora láser es un proceso de cleaning, que es la primera fase, que es de limpieza. ¿En qué consiste el proceso de cleaning? Limpiar o eliminar la imagen latente en el drum de una impresión anterior que se haya realizado. ¿Por qué? Porque esos vestigios podrían entonces dañar la impresión que ustedes en el momento van a realizar. Si le aparece rastro o imagen de lo que ustedes imprimieron anteriormente. Inclusive esto les va a ayudar a entender cuando muchas veces ustedes hacen una impresión y aparecen como imágenes de algo que se imprimió anteriormente y empiecen por entender que si eso sucede es porque el drum, ¿verdad? El tambor, no borró completamente su imagen latente y para que eso se realice, lo primero que hace la impresora es reunir 6.000 voltios negativos, o sea, menos 6.000 voltios, para provocar que esa imagen en el drum sea borrada. Si ustedes ven que ustedes al imprimir quedan mancha o vestigios de una impresión que se realizó posteriormente a la que están haciendo, significa que algo relacionado con el drum en el proceso de cleaning no está funcionando correctamente y eso es para que ustedes entiendan. Pero con relación al tema de ahora, lo que queremos es resaltar la cantidad de voltaje que maneja, señores, menos 6.000 voltios, o sea, 6.000 voltios negativos solamente para hacer el proceso de limpieza, para que ustedes tengan una idea. Otro elemento importante es que todo el que va a trabajar con algún tipo de circuito electrónico tiene que tomar en cuenta la parte de las descargas electrostáticas.
que pueden ocurrir cuando hay una acumulación de carga eléctrica que existe en una superficie y que entra en contacto con otra carga totalmente diferente. Por eso es que ustedes muchas veces tocan algún metal, tocan inclusive a personas y ustedes sienten como una corriente y es simple y llanamente una descarga electrostática que recuerden que lo puede producir su propio cuerpo, produce energía electrostática y que hay ciertos elementos del ambiente que ayudan a aumentar, como por ejemplo algunas prendas de vestir en algodón. El frío también aumenta la estática. El tocar el hielo seco, lo que le llaman hielo seco, que normalmente ustedes abren un case, una carcasa o gabinete que viene nuevo en una caja, viene cubierto con hielo seco y usted por lo general lo toca. Eso puede ayudar a aumentar la energía electrostática que usted tiene. Y algo importante es que la ESD o descarga electrostática puede provocar daños a los equipos informáticos si no se descarga correctamente. Es por eso que nosotros necesitamos utilizar algunas herramientas que nos ayudan a descargar la energía electrostática de nuestro cuerpo, pero no solamente eso, sino que también el uso de alfombra electrostática, el uso de bolsas antiestáticas, entre otros elementos que ustedes van a ir viendo en esta capacitación, pues van a ir entendiendo qué elementos nos pueden ayudar a reducir ese riesgo que puede suceder. El simple hecho de usted tocar una placa de circuito impreso, una memoria, un microprocesador, un motherboard, usted le puede causar un daño por una descarga electrostática que produjo su propio cuerpo. Entonces, como se pueden, por ejemplo, cometer errores en ese sentido, fíjense que se deben acumular un mínimo de 3.000 voltios de electricidad estática para que una persona pueda sentir una ESD y ustedes la sienten con mucha frecuencia. Entonces, aquí hay un conjunto de pautas que les puede ayudar a ustedes a evitar daños causados por el tipo de descarga electrostática. Por ejemplo, conservar todos los componentes en bolsas antiestáticas hasta que estén listos para instalarlo. Hay que utilizar las alfombras que se conectan a tierra en los bancos de trabajo. La alfombrilla también o alfombra se conecta a tierra en el área de trabajo y el uso de las pulseras, que es la herramienta más común para reducir el impacto por energía o descarga electrostática sobre los componentes de una computadora. Es como la herramienta que más se usa. Yo muy pocas veces, le confieso, he visto el uso de la alfombra, pero es algo que también es necesario. Y como les dije, los equipos, placas de circuito impreso de cualquier tipo, los microprocesadores, los motherboards, las memorias, se deben mantener en una bolsa. Fíjense que la bolsa viene inclusive con esas especificaciones de seguridad y vienen creadas o diseñadas especialmente para eso, para proteger los equipos frente a cualquier tema relacionado con una descarga electrostática. Luego, entendiendo estas medidas de seguridad, bien, vamos a pasar al 1.2, donde vamos a hablar sobre los componentes de las computadoras, tanto componentes internos como componentes externos. Uno de los elementos que nosotros vemos con mayor frecuencia son los case, gabinetes o carcasas, dependiendo de quién lo fabrique, dependiendo del idioma del país y así sucesivamente, pues pueden utilizar cualquiera de estos nombres. El gabinete puede contener los componentes internos de una computadora, como lo es la fuente de alimentación o power supply, el motherboard o placa base, la unidad central de procesamiento o CPU o el microprocesador, como ustedes entiendan que le puedan llamar, la memoria RAM, por ejemplo, las unidades de disco y las distintas tarjetas adaptadoras o tarjetas de expansión, como también se le llama. Y algo
importante que hay que tomar en cuenta es lo que se llama form factor o factor de forma, que se refiere al diseño físico y el aspecto del gabinete, porque ellos hay muchísimos tipos de dispositivos, por ejemplo, de diferentes tamaños que se colocan dentro de distintos tipos de gabinete, por lo que el form factor es un elemento sumamente importante a tomar en cuenta a la hora de seleccionar inclusive el tipo de computadora, sus componentes internos y el tipo de gabinete deben tener algún tipo de nivel de compatibilidad que hay que tomarlo en cuenta siempre. Entonces, porque bueno, lo primero es que hay gabinetes horizontales, hay gabinetes tipo torre completa, hay torre compacta, hay todo en uno, hay torre, semitorre y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de factores de forma que realmente a nivel de computadoras, por ejemplo, los clones, que son esas computadoras que no vienen en sí de un fabricante específico, sino que nosotros compramos las piezas de manera individual, pues nosotros debemos tomar en cuenta eso, porque muchas veces hay personas que tienen un board y piensan que lo pueden montar en cualquier tipo de case. También hay que tomar en cuenta el form factor del propio motherboard, porque el propio motherboard también tiene un form factor o un factor de forma. Muchos de los fabricantes de estos tipos de carcasas o gabinetes tienen sus propias convenciones de nomenclatura, o sea, que incluyen una super torre o la torre completa o la torre mediana o una mini torre o un gabinete de cubo. Y hay muchísimos, por ejemplo, recuerden que el fin de semana vimos una ahí, Alien, que tiene un case un poquito particular, un diseño propio. No me deja mentir, anda por ahí. Sería bueno que en algún momento le tiren una foto y la suban para utilizarlo como ejemplo dentro de los materiales de esta capacitación, para que tengan una idea de que hay diferentes tipos de gabinetes con distintas formas y que no necesariamente tienen que adecuarse a cualquier elemento de computadora, porque muchos fabricantes tienen como su propio diseño. Y así mismo pasa con los motherboards que vienen, por ejemplo, en ATX, en AT, en LFX y así sucesivamente. Hay muchísimos form factors, inclusive del motherboard, lo que permite, por ejemplo, tener diseños muy compactos, pero que también son equipos que uno, si lo quiere armar, entonces ya ahí hay una problemática porque hay diseños propios por fabricante. Luego de haber hablado sobre esto, vamos a hablar también de la fuente de alimentación, uno de los componentes más importantes de las computadoras. ¿Por qué? Porque esta le permite convertir la corriente alterna, que es la que nos provee, por ejemplo, las EDES, ¿verdad?, en corriente continua o corriente directa, como en muchos momentos le dicen, ¿verdad?, con un voltaje inferior, que es el que se requiere por los componentes internos de cada computadora. Imagínense, de la calle a mí me entra 110 voltios, 115, 110, de acuerdo al sistema. En algunos casos, en sistemas europeos, 220, 210 y así sucesivamente. Pero los componentes internos de una computadora solamente consumen 3 tipos de voltaje. A ver quién se anima y me dice cuáles son los 3 tipos de voltaje que consumen los componentes internos de una computadora. ¿Quién se anima? Adelante. 3.3. Exacto, 3.3 voltios positivos. Es bueno que especifique si es voltaje positivo o negativo, porque también ahí hay un tema. 3.3 voltios positivos. Además, adelante, ¿qué más? ¿Quién más? 5 voltios positivos. 5 positivos, ¿qué más? ¿Quién me dice? Y 12 positivos. 12 positivos, ¿qué más? ¿Quién me dice? 1.5. Bueno,
realmente 5 positivos, 5 negativos. 3.3 voltios positivo, 12 positivo y 12 negativo. En sí, básicamente son 3 tipos de voltaje, pero tenemos también que en 12 voltios tenemos más 5 voltios menos 5 voltios. Y también tenemos más 12 voltios y menos 12 voltios, ¿de acuerdo? Ya esos elementos, esos puntos específicos los vamos a ver más adelante. Inclusive lo pueden medir con un tester, encendiendo, jumpeando una fuente de alimentación, la encienden sin estar conectada a la computadora y pueden medir los cables por individual. Y ustedes podrán comprobar lo que le estamos diciendo en este momento. ¿De acuerdo? De hecho, sería importante porque el color de cada cable de la fuente, que ustedes saben que hay cables blancos, hay azules, hay marrón, hay cables de color naranja, hay cables negros, hay rojo, hay amarillo. Cada cable maneja un voltaje distinto por color. Oigan bien, por color. Por ejemplo, ¿quién me dice qué voltaje maneja el cable de color rojo? ¿Quién se anima? Parece que alguien quiere participar y tiene algún tema ahí con el sonido. ¿Alguna otra persona que no tenga problema con el sonido? El cable de color rojo en una fuente de alimentación. ¿Qué voltaje maneja? Usted dice, profesor. Adelante. El cable de color rojo en una fuente de alimentación. 5, profesor. Excelente. 5 positivo. Recuerden que es bueno especificar si es positivo o si es negativo, porque inclusive a nivel de dispositivos se utilizan para cosas distintas. Y el amarillo. 12. 12 positivo. Excelente. 12 positivo. Bien. Bueno, le decía que los case tienen form factors que hay que tomar en cuenta. Los motherboard también tienen form factors que hay que tomar en cuenta. Y como si esto fuera poco, chicos, las fuentes de alimentación, los power supplies, también tienen form factors que hay que tomarlos en cuenta. Uno de los, básicamente, de los primeros fueron los AT, que se hacían llamar tecnología avanzada, Advanced Technology, que fue una fuente de alimentación original para los sistemas de computación antiguos. Luego se creó el ATX, el AT extendido, o sea, Advanced Technology Extended, que fue una versión más actualizada, donde se cambiaron los tipos de conectores, se mejoró en muchos aspectos el manejo de voltaje, entre otras cosas, pero también se creó luego el ATX 12 voltios, donde se le suministraba 12 voltios adicionales para el uso de la energía del microprocesador, que se le conectaba directamente al motherboard cuando ya venían procesadores que consumían un poquito más de energía. Y así sucesivamente se necesitaba ese tipo de voltaje adicional conectado al motherboard. No sé si ustedes lo recuerdan, que lo vieron en Pentium 4, sobre todo, que ya eran procesadores que comparado con los anteriores eran como más potentes, y ya comenzaron ahí, a partir de ahí, a utilizar 12 voltios adicionales, y por eso tenemos el ATX y el ATX 12 voltios, que son distintos. Y por otra parte tenemos también el EPS 12 voltios, que es una fuente de alimentación que se diseñó originalmente para servidores de red, pero que en la actualidad se usa comúnmente en los modelos de escritorio de alta gama, donde también se le suministra mayor cantidad de energía al motherboard para algunos componentes que consumen más energía. Bien, entonces, dentro de ese punto, tenemos que tomar en cuenta los conectores. Los conectores. Hay varios tipos de conectores de la fuente de alimentación, y que estos se usan para alimentar distintos componentes internos, como el mismo motherboard, las unidades de disco y así sucesivamente.
Algunos de los ejemplos que ustedes tienen ahí una imagen en pantalla es el conector con ranura para 20 pines o para 24 pines. El conector, por ejemplo, con clave SATA, el conector con clave Molex, el conector con clave Birch, un conector de fuente auxiliar de 4 a 8 pines, que son los de 12 voltios, y el conector de fuente de PCI Express de 6 a 8 pines, y así sucesivamente. Ustedes se van a encontrar con muchísimos tipos de conectores de acuerdo al tipo de fuente que ustedes estén utilizando en su computadora personal. Con relación al voltaje, ya habíamos hablado de que los conectores de la fuente de alimentación proporcionan distintos voltajes. Y hablamos que los más comunes son 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. La fuente 3,3 voltios, por ejemplo, y 5 voltios se usan normalmente en circuitos digitales, mientras que la fuente, por ejemplo, de 12 voltios se utilizan para alimentar los motores de las unidades de discos y de los ventiladores. O sea, todo lo que gira dentro de una computadora usa 12 voltios. Por eso ustedes veían que los discos duros, por ejemplo, utilizaban en su conector los cables que suministran 12 voltios y así sucesivamente. Y el disipador térmico que tiene un ventilador, pues también. Esa fuente de alimentación también pueden ser de un riel único o de riel doble o de rieles múltiples. Un riel es la placa de circuito impreso PCB que se incluye dentro de la fuente de alimentación a la que se conectan los cables externos. Y una computadora puede tolerar leves fluctuaciones de alimentación, pero una desviación considerable puede provocar que la fuente de alimentación falle, y al fallar, pues el equipo se puede apagar de manera inadecuada e incluso dañar algunos componentes de la misma computadora, por lo que hay que tomar en cuenta la estabilidad de la energía dentro de los equipos, sobre todo equipos digitales. Equipos digitales. Cualquier elemento de falla o ausencia de energía en microsegundos puede provocar el apagado inadecuado de una computadora, lo que puede provocar pérdida de datos en las unidades de disco, sobre todo los discos mecánicos, que se dañen los propios discos. Ustedes ya han visto muchos casos que cuando una computadora se apaga de manera inadecuada con mucha frecuencia, pues simple y llanamente las unidades de disco duro se dañan. Bien, con relación al motherboard o placa base, que es básicamente la espina dorsal de la computadora, es el backbone de la computadora, que así es como nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque al igual que la columna vertebral que ustedes tienen, que tenemos las personas, pues el motherboard interconecta o permite la interacción de todos los demás elementos de la computadora. Todo lo que ve en la computadora se comunica y se conecta por medio del motherboard. Por medio del motherboard se le suministra energía a los componentes internos que van directo en la placa base o conectados en la misma, en ranuras de expansión, en puertos de entrada y salida y así sucesivamente. Y esta es un tipo de placa de circuito impreso tipo PCB que contiene los buses o rutas eléctricas, que son las distintas vías de comunicación por donde viajan las señales, donde viaja la corriente y que alimenta cada uno de los equipos o componentes que se interconectan. Y esos componentes se pueden soldar directamente a la placa base o se pueden agregar mediante socket o ranuras de expansión y puertos. Como les decía hace un momento, los puertos de entrada y salida, que es por donde ustedes pueden conectar algunos dispositivos externos como un teclado. El teclado también usa energía, pero el motherboard se la suministra a través de los puertos de entrada y salida. Un mouse también utiliza energía. Ustedes conectan su mouse USB en un puerto de entrada y salida USB
y la fuente de alimentación por medio del motherboard pues le suministra la corriente y así sucesivamente. ¿Cuáles son algunos componentes importantes de una placa base de computadora? Bueno, la unidad central de procesamiento, que por lo general es un elemento individual que se instala en un socket, independientemente de que hubo generaciones de motherboards y que hoy en día hay sistemas informáticos digitales que lo traen integrado. Así mismo. Con la desventaja de que si usted tiene un problema con el microprocesador, pues no le va a ser tan fácil sustituirlo en esos casos. También tiene la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory, ¿verdad? Las ranuras de expansión, los chipsets. Normalmente las computadoras modernas pueden tener 2 chipsets o 3 chipsets, puente norte, puente sur, puente intermedio y así sucesivamente. Y todo va a depender de qué tan avanzada sea la placa que ustedes tienen. Tienen el chip, por ejemplo, del sistema básico de entrada y salida, que es el Basic Input Output System o BIOS, porque es un acrónimo en inglés. De ahí es donde viene la palabra BIOS, y que es una interfaz básicamente firmware unificada extensible como UEFI, y así sucesivamente. Yo por lo general tiendo a explicarle lo siguiente a las personas, que inclusive lo voy a colocar en el foro para llevarlo a debate, que lo vamos a llevar en el foro. Un segundito. Bien, entonces, chicos, les decía que algo que yo quiero llevar a debate es que cuando uno habla con personas y uno les preguntan, mira, ¿cuáles son los componentes o básicamente los elementos que componen una computadora? Y por lo general dice que son dos, que son los elementos importantes o fundamentales, que le hablan de hardware y de software. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Sí. Toda la vida han Sí. oído eso. ¿Han oído alguna teoría distinta a esa? No, maestro, solamente Que es hardware y software, ¿verdad? Yo he escuchado, por ejemplo, antes se pensaba que la computadora era tanto software como hardware. Pero Bill Gates hizo unas cuantas reuniones, no sé, por España, en esos sitios, y determinó y llegaron a la conclusión de que la computadora solamente era hardware y que software era utilidades que hacían la computadora que funcionara para una determinada tarea. Es decir, que solamente, para mí, en mi opinión, la computadora es solamente hardware. Ok, mire, tu punto es interesante, aunque yo particularmente difiero, porque ahí hubo una reducción y yo lo que digo es que simple y llanamente hay un aumento. Y te voy a explicar por qué, porque tiene su base científica. Mira, para mí una computadora personal está dividida en hardware, software y el firmware. Y te voy a explicar la razón de por qué. Hardware sin ninguna instrucción por sí solo funciona. Solo respondan sí o no. Funciona por sí solo el hardware. No. No. El software sin instalarse en algún tipo de hardware funciona. No. Por sí solo no funciona. O sea, usted con un software en un CD sin estarse ejecutando en una computadora no tenemos nada, ¿verdad que no? Correcto. No. Ok, pero hay un elemento. El sistema básico de entrada y salida, que es la interacción inicial de un equipo de computadora y lo que permite la comunicación o interacción entre el hardware y el software es el firmware.
Entonces, yo digo, si hay hardware, tengo software y el firmware no está presente, entonces básicamente no hay computadora. No hay computadora. O sea, si tú no, el hardware por sí solo no funciona, el software por sí solo no funciona, pero lo que permite que el hardware y el software puedan interactuar es el firmware, que al fin y al cabo es como un elemento que es un híbrido de ambos, que es parte hardware y parte software, porque es un chip que contiene un conjunto de instrucciones que, por ejemplo, la iniciación de la computadora, quien hace la verificación de que la computadora tiene los requerimientos mínimos para iniciar correctamente, lo que te verifica, por ejemplo, o hace el proceso de autocomprobación, es el firmware, esa instrucción, la primera interacción del teclado, lo que permite que el sistema operativo que se cargue, por ejemplo, los primeros archivos que van a la memoria RAM, está en el BIOS. Yes. Donde tú le dices a una computadora por dónde va a cargar el sistema operativo, está en el BIOS también. Lo que verifica y determina que un teclado inicialmente se pueda usar, que un disco duro se vea que se pueda utilizar cuando se conecta. Fíjense que ustedes tienen un problema en un disco y a veces el disco, si ni siquiera si el BIOS no lo detecta, no hay disco. ¿Sí o no? Sí, Correcto. profesor. Sí. Sí. Cuando una computadora sube, lo primero que se verifica a sí mismo es el microprocesador, luego se hace el conteo de la memoria, porque la memoria se divide lógicamente, y para yo dividir lógicamente la memoria por bloques para su uso en distintos elementos, yo tengo primero que saber con cuánta memoria cuento. Entonces, todo ese proceso es el proceso de autocomprobación. ¿Y quién realiza el proceso de autocomprobación? El firmware, el BIOS. Entonces, mi teoría, la mía, que lo podemos llevar a debate, pueden investigarlo, vamos a colocar en el foro, la mía es que una computadora no solamente está compuesta por hardware y por software. No son dos elementos, son tres elementos. Y para que ustedes entiendan un ejemplo, porque nosotros entendemos que solamente podemos entrar dentro de este proceso, señores, a las computadoras personales. No. Cualquier dispositivo electrónico digital necesita un conjunto de instrucciones. Y el ejemplo más fácil que le puedo dar es el del televisor con un control remoto. Para usted decirle a una televisión, enciéndete, ¿qué le sube el volumen? ¿Qué le baja el volumen? ¿Qué le cambia el contraste? ¿Qué le aumenta? ¿Le baja el contraste? ¿Cómo se le mueve un canal? Es un conjunto de instrucciones que viene en un chip, y ese chip viene como circuito integrado en la placa de un control remoto. Usted envía una señal, una instrucción, el computador enciende. Usted le sube el volumen, usted lo baja, usted lo pone en mute, usted cambia los canales y hace un conjunto de procesos dentro de un televisor que él tiene que entender y que viene codificado en el control. Esas instrucciones vienen en un chip. Para que ustedes tengan idea, cualquier dispositivo electrónico digital necesita un elemento que contenga un conjunto de instrucciones iniciales para que ese equipo se pueda manejar. Aún el control sea digital, sin que no es un control remoto, sino que sea de estos que son, que ustedes le dan con el dedo, lo punchan con el dedo, como quiera ese circuito viene con un conjunto de instrucciones. Igual. ¿Entendieron esa parte? Sí, profesor. Pero es un tema interesante y sería bueno que nosotros en algún momento llevemos eso, que se hagan, investiguemos, busquemos, consultemos alguna inteligencia artificial, algunas páginas en internet y veamos qué tan verídico o qué tan interesante puede ser esta teoría que yo estoy estableciendo en este momento. Para mí, una computadora tiene tres elementos fundamentales, que básicamente, como le dije, y yo lo digo mismo con el cuerpo humano, a veces dice, no, lo más importante es el cerebro, no, lo más importante es el corazón. Ok, está bien, que te quiten la espina dorsal a ver si el corazón va a interactuar con el cerebro. No sé si me entendieron ahí.
El corazón, Sí, maestro. el corazón, punto suyo es que- el corazón es importante, el cerebro es importante, pero si una gente se golpea en la médula espinal, ustedes saben qué sucede. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque las instrucciones para el funcionamiento de cada órgano la envía el cerebro, pero ¿cuál es lo que comunica el cerebro con todos los demás elementos del cuerpo? Sistema El nervioso. espina dorsal. Entonces, el espina dorsal es igual de importante. En ausencia de ella, no hay forma de que una persona esté viva. ¿Entendieron entonces a qué me refiero? Sí, maestro, usted Sí, hace profesor. Sí. en que cada parte, cada funcionamiento lleva un conjunto de funciones que debe ir una de la mano de la otra para su correcto funcionamiento como tal, ya sea en un humano, en una empresa como tal y cualquier dispositivo. Bueno, el cuerpo humano fue el primer ejemplo de sistema computacional. Aunque no lo crean, el primer ejemplo de un sistema computacional diseñado es el cuerpo humano, el principal. Bien, pero ya eso es un tema que nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a discutir y quizá vamos a ver otras teorías interesantes que dicen o qué opinan en un foro. Por ahora, vamos a hablar sobre el chipset. El chipset, ustedes saben que es un conjunto que consta de circuitos integrados en una placa base y que controlan la manera en la que el hardware, por ejemplo, del sistema interactúa con la CPU y la placa base. Y la mayoría de los conjuntos de chips corresponden a uno de los dos tipos siguientes. Puente norte, que controla el proceso de velocidad de acceso a la RAM, por ejemplo, y la tarjeta de video. El puente sur, la tarjeta de video, porque la tarjeta de video normalmente es posible que la GPU venga integrada al mismo chipset, como en la mayoría de los sistemas, a menos que ustedes compren su tarjeta de video individual que traiga su propia GPU, pero independientemente de, se va a conectar a una ranura de expansión y esa ranura de expansión se va a comunicar también por medio del chipset. Y está el South Bridge o el puente sur, que permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos los discos duros, los puertos de bus serial y así sucesivamente. Otras ranuras de expansión que es simple y llanamente ayudan en el proceso de interacción, controlando, dando acceso y así sucesivamente. Y como le dije, eso es lo más convencional. Yo he sabido de sistemas computacionales avanzados que tienen más de un puente norte y un puente sur. Con relación a los factores de forma, les dije, hablamos de los factores de forma de los case. Hablamos del form factor de la fuente de alimentación, pero también les dije que hay form factors para la placa base o para el motherboard. Por ejemplo, el motherboard tiene el form factor, claro, le están hablando aquí de los que están en uso hoy en día, porque ahí faltan. Ahí faltan AT, falta LFX, entre otros. Pero estos que están aquí son como los principales, los que aún se usan. ATX, que como le dije, tecnología avanzada extendida, y que es un factor de forma más común. Bien, con el tamaño descrito ahí más o menos, pero que para mí hablar del tamaño como es poco relevante porque eso puede variar en cierto aspecto con relación a muchos sistemas, porque hay motherboard que son un poquito más extensos, como más largos, hay que son como más cuadraditos, hay rectangulares y así sucesivamente, y aún así son ATX. Está el micro ATX que ocupa mucho menos espacio y que es popular en computadoras de escritorio del factor de forma pequeño y así sucesivamente, de lo que le llaman Slim PC. Muchas veces le llaman así, Slim PC.
Está el Mini ITX también, que es un diseño para dispositivos mucho más pequeños, como clientes ligeros, train clients, ¿verdad? Y decodificadores de televisión, entre otros. Fíjate ahí como dice, como clientes ligeros y decodificadores de televisión. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de computadoras, una computadora viene del término computare, que significa calcular o contar. Y cualquier circuito integrado electrónico digital hoy en día se considera una computadora si hace cálculos. Inclusive una calculadora digital es un sistema computacional, por si acaso, para que lo tengan claro. Y el ITX, que es el factor de forma similar a un micro ATX, con las dimensiones que ustedes tienen ahí en pantalla, es un tipo de form factor muy reducido también, que se utilizan en algunos sistemas computacionales. Y eso, que ahí no estamos hablando ni de Raspberry Pi, ni de nada de eso. Bien, que ya ahí habría que ver qué denominación le pondrían, por ejemplo, a un Arduino o a un Raspberry Pi, que básicamente son sistemas computacionales muy reducidos. Entonces, la opción del form factor de la placa base determina cómo se conectan los componentes individuales a ella, el tipo de fuente de alimentación también, y el case también. Lo que significa que si hay 3 componentes dentro de un sistema computacional que deberían tener o mantener un nivel de compatibilidad, tomando en cuenta su form factor o su factor de forma, son esos 3. La fuente de alimentación, el motherboard y el case, carcasa o gabinete. Otro componente, y es el componente básicamente más importante porque es quien realiza todos los cálculos dentro de un sistema computacional, es la unidad central de procesamiento, responsable de interpretar y ejecutar todas las instrucciones o comandos que se ejecutan dentro de un sistema. Es un pequeño microchip de silicio que reside dentro de un paquete tipo CPU y que se conecta a un socket, que es la parte en la que permite la comunicación en el board de este elemento tan importante de la computadora. Y los grupos de procesadores y los sockets, por ejemplo, modernos, se basan en arquitectura, matriz de pines cuadrícula, que es el PGA, Pin Grid Array, los pines que se encuentran en la parte inferior del paquete del procesador que se inserta en el socket de la CPU en la placa base. Y están los LGA, el Line Grid Array, que son como los más modernos, que los pines se encuentran en el socket y no en el microprocesador, sino que el microprocesador tiene los contactos y el pin del socket es el que se conecta a este. Eso se utilizó como un mecanismo porque como uno movía con mucha frecuencia el procesador, uno lo quita hasta para hasta para un posible mantenimiento, limpieza de la computadora. Pero entonces, si tú lo colocabas mal, si se te caía, etcétera, se te dañaban y se te rompían los pines. Y así sucesivamente. Y eso comenzaba a crear problemas en la computadora. Entonces se cambió ese tipo de tecnología de PGA a LGA para facilitar quizá el mantenimiento, evitar que se dañen con menor frecuencia los microprocesadores, porque uno quitándolo y poniendo dañaba los pines, se doblaban. A veces colocaban el microprocesador de manera al revés y eso le doblaba un pin y así sucesivamente. Y le digo esto porque en mis clases de hardware presenciales, donde yo ponía a los chicos a practicar instalando los microprocesadores, no fueron 2 ni 3 procesadores que a mí me dañaron, independientemente de que se le mostraba un indicador para conexión, pero si la persona no se fija bien, pues puede cometer el error y conectarlo de manera inadecuada y romperle un pin a un tipo de procesador con tecnología PGA o Pin Grid Array.
Otro elemento importante que tiene que ver con la salud del propio computador, de su funcionamiento correcto, es el sistema de enfriamiento. Los componentes de la PC funcionan mejor cuando se mantienen refrigerados y las computadoras se mantienen ventiladas mediante soluciones de refrigeración activas y pasivas. Las soluciones activas requieren alimentación, las soluciones pasivas no. Por lo general, esas soluciones pasivas para la refrigeración implican la reducción de la velocidad a la que funciona un componente o la incorporación de receptores de calor en el chip informático. Y un ventilador de un gabinete se considera refrigeración activa porque es un tipo de motor que gira una hélice que se utiliza para extraer el calor fuera del elemento. Un disipador térmico es el elemento pasivo y el elemento activo es el ventilador. También tenemos que tomar en cuenta los tipos de memoria. Una computadora puede utilizar diferentes tipos de memoria. Todos los chips de memoria almacenan datos en forma de bytes. Un byte es un bloque de 8 bits almacenado como un 0 o un 1 en un chip de memoria, porque así es como el sistema informático funciona. Y la memoria ROM, memoria de solo lectura, que contiene el firmware, ¿verdad? Como un chip de ROM. El término ROM viene de Read Only Memory porque es una memoria que por lo general viene con la información incluida que no se borra cuando se apaga el mismo y que también utiliza una batería adicional para mantenerse alimentada y mantener las adecuaciones o configuraciones establecidas por el usuario, las preferencias del usuario. Pero este tipo de chip per se no bota la información como la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio, que es un dispositivo de almacenamiento que trabaja de manera temporal y que almacena los datos siempre y cuando la misma esté alimentada. La memoria RAM se le llama memoria volátil precisamente porque si usted abre un programa se carga en memoria. Si usted cierra el programa se descarga de la memoria, pero también ella debe mantenerse alimentada de energía y si pierde la energía pues pierde la información. Un elemento fundamental a tomar en cuenta es que tener más memoria RAM en una computadora mejora su rendimiento. Sin embargo, la cantidad máxima de RAM que se puede instalar depende del tipo de motherboard que ustedes estén utilizando. Entonces, hay varios tipos de ROM. Hay chip de ROM, chip de PROM, EPROM, EEPROM o EEPROM. También, como muchas veces se especifica. Qué bueno que ustedes lo tomen en cuenta y que tienen características distintas. También la memoria RAM tiene algunos tipos. Todos esos puntos, así que estamos viendo así como de volada, pues se analizarán de manera particular más adelante en otros capítulos. Entre los tipos de memoria de acceso aleatorio tenemos la DRAM, Dynamic Random Access Memory, la SRAM, que es la Static Random Access Memory, la SDRAM, que es la Synchronous Dynamic Random Access Memory. También tenemos la DDR, Double Data Rate, SDRAM. Tenemos, por ejemplo, varias denominaciones de la misma DDR, de la misma Double Data Rate o doble tasa de transferencia, que viene por generaciones, donde tenemos la 2, la 3, la 4 y la GDDR DRAM, que es dinámica y sincrónica a la vez. Como les dije, todos esos detallitos nosotros los vamos a ir viendo más adelante de manera individual. Con relación a los módulos de memoria, los chips de memoria se sueldan, por ejemplo, en una placa de circuito para crear un módulo de memoria que luego se ubica en una ranura de memoria en la placa base, que se llaman DIMM
SIM o SODIMM. Y también hay los tipos DIP. La velocidad de la memoria también tiene un impacto directo en cuanto a los datos que se pueden procesar. ¿Por qué? Porque todo lo que se procesa se carga en memoria. Todo lo que va hacia el procesador va a memoria y todo lo que retorna desde el procesador luego de que él hizo el cálculo y dio un resultado también se carga en memoria. Que es importante que ustedes manejen esa información. O sea, siempre habrá una interacción entre la memoria y el microprocesador, tanto como para los datos que van como para los que vienen. La memoria más rápida suele ser la RAM estática, ¿verdad? Y que se utiliza como memoria caché también. Con relación a la velocidad, que acabamos de decir que tiene un impacto en cuanto a los datos que se pueden procesar en un periodo de tiempo determinado, la memoria más rápida generalmente es la RAM estática, ¿verdad? Que se usa como caché para almacenar datos utilizados más recientes y las instrucciones de la CPU. Los tres tipos de memoria caché más comunes son la L1 o caché de nivel 1, level 1, que viene integrada a la CPU, la caché de nivel 2 o L2 que originalmente venía montada en el motherboard, pero ahora viene también integrada a la CPU, y la caché de nivel 3, que en sistema más moderno, porque anteriormente también solamente había L1 y L2, y ya se utilizan en algunas estaciones de trabajo de alta gama y CPU de servidores. Pero lo común es L1 y L2. La L2 venía anteriormente en el motherboard, pero ya hoy en día viene en el propio CPU. Algo interesante, señores, es hablar de los errores de memoria que se producen cuando los datos no se almacenan de manera correcta en estos chips. Y la computadora utilizan distintos mecanismos para detectar y corregir los errores de datos en la memoria. Los diferentes tipos de métodos de verificación incluyen, por ejemplo, la corrección sin paridad, que no revisa los errores de la memoria, la paridad, que sí contiene 8 bits para los datos y 1 bit para verificar los errores, y la ESC, que significa Error Correction Code, que puede detectar errores de varios bits y corregir errores de bits individuales en la misma memoria. Por otro lado, también tenemos las tarjetas adaptadoras. Una tarjeta adaptadora no es más que una placa de circuito impreso que me permite agregar nuevas funcionalidades en un ordenador a través de una ranura de expansión. Y esas tarjetas adaptadoras que aumentan la funcionalidad del PC agregando controladores para dispositivos específicos o simplemente reemplazar los puertos que no funcionan correctamente, porque se puede dar el caso que yo tenga quizá una tarjeta de video integrada y que tenga algún tipo de efecto, o yo quiero mejorar su potencia y yo se la agrego de manera individual a través de una ranura de expansión. Algunas de esas tarjetas adaptadoras son el adaptador de sonido o sound card, la interfaz de red, que es Network Interface Card, las NICs o tarjeta de interfaz inalámbrica, el adaptador de video o video adapter array, la tarjeta de captura, la tarjeta sincronizadora de TV, la tarjeta controladora de bus de serie universal, la tarjeta de iSATA y así sucesivamente. Todos esos elementos se utilizan específicamente para agregarle más funcionalidad a los ordenadores o simplemente sustituir aquellos que no funcionan de manera correcta. Por ejemplo, las computadoras para esto utilizan unas ranuras denominadas ranuras de expansión que les permiten instalar estas computadoras. Y el tipo de conector debe coincidir con el tipo de ranura. Algunas ranuras son, por ejemplo, la mini PCI, la PCI X,
que es la extendida, la PCI Express, la tarjeta de ampliación y los puertos gráficos acelerados, que son los AGP, que ya fueron sustituidos. Bien, también hay otros puertos como los AMR. Hubo un puerto una vez que se utilizaba en unos modem integrados que venían, unos modem dialog que se llamaba CNR y así sucesivamente. AMR y CNR para sonido y para tarjetas, por ejemplo, de modem para la tecnología dialog que venían anteriormente. Con relación a los dispositivos de almacenamiento, tenemos las unidades de disco rígido que proporcionan almacenamiento no volátil de los datos y algunas unidades tienen medios fijos y otras tienen medios extraíbles. Esos dispositivos de almacenamiento de datos se pueden clasificar según medios en los que se almacenan los datos. Las unidades magnéticas, como la unidad de disco duro y la unidad de cinta, que se utilizaba con frecuencia para realizar las copias de seguridad, ¿verdad? Que le llaman cinta DAT o cinta de datos. También los de estado sólido, como en la unidad de estado sólido, las mismas unidades ópticas como las CD, los DVD, y hoy en día los pendrive que utilizan prácticamente la misma tecnología que los de estado sólido que ustedes utilizan con frecuencia. Con relación a la interfaz de almacenamiento, estos dispositivos dentro de una computadora se conectan a la placa base, ¿verdad? Mediante conexiones de tecnología avanzada en series, SATA, por ejemplo. La interfaz antigua, que es ATA, paralelo e IDE, y así sucesivamente. Pero los estándares de interfaz definen la forma en que se transfieren los datos y las velocidades de transferencia. Y también las características físicas de los cables y los conectores. Por ejemplo, hay 3 tipos de versiones principales: SATA, SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Y los cables y los conectores son iguales, pero las velocidades de transferencia son distintas. Y ahí tienen un ejemplo de a qué nivel de transferencia se pasan los datos en un disco IDE o EIDE y las unidades de transferencia o velocidad de transferencia de datos en los tipos SATA, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, que espero que lo estén viendo. ¿Lo visualizan correctamente? Sí, maestro. Sí. Excelente. Pero vean acá, déjame ver, porque yo estoy viendo la presentación, pero yo oigo como muy poca gente que dice, sí, maestro, ¿cuánto tenemos en las 17? Yo como que no oigo 1 o 2 voces aquí. Y los demás que no están, se fueron. Estamos aquí. Vamos a ver, vamos a hacer un acto de presencia. Vamos a levantar la manito, todito, a ver. La manito, a decir presente, porque hay personas que por lo general, ustedes saben lo que hacen. Que vienen, ponen el celular ahí, conectan la computadora y después dicen que estaban en la clase. Por ejemplo, yo tengo ahí un MP y un FM que no han levantado la mano. Yo tengo con la mano hacia arriba 9 personas. Y tengo ahí 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, 10 personas. Me falta Francisco Mella. Me falta, déjame ver, Ángel Vicaíno. Me falta Mastery tampoco. Romualdo tampoco. Jonathan de León. Yo no veo mano levantada ahí. Hasta una foto le voy a tirar aquí al sistema. Ay. Claro, porque la idea no es eso. Recuerden que ustedes tienen que participar en sus clases. Usted mencionaron. El contenido es mucho, es complejo y los exámenes dan duro. Créanme que sí, de acuerdo. Sí. Tiene una fotico ahí, su mano levantadita y ahí aparecieron los que están. Oye, aquí hay 12 personas. Ah, apareció Romualdo. Romualdo, ¿y dónde usted estaba? Estaba viendo televisión en lo que tenía la conexión ahí abierta. No, yo estoy aquí, ya no me he ido. Bueno, usted acaba de hablar. Pues yo tengo aquí fuera de línea a Francisco Mella, Mastery, y a Jonathan de León, que no levantaron la mano en ningún momento.
Romualdo apareció porque parece que lo llamaron de la cocina. No, yo no me. Lo que pasa es que el Bien. internet mío es medio Bueno. lento. Yo ya llamé a mi aplicación favorita, que es la que guarda ustedes saben, la evidencia. Le tiré una fotico ahí, la tengo ahí por si acaso. Señores, con relación a los medios de almacenamiento magnéticos, este tipo de almacenamiento representa valores binarios como áreas físicas magnetizadas o no magnetizadas de medios magnéticos. Los tipos comunes de almacenamiento, por ejemplo, son el hard disk drive, ¿verdad? Que ustedes conocen. Dispositivo de disco magnético tradicional con capacidad de almacenamiento que va desde gigabytes a terabytes. Unidades de cinta que se usan con mayor frecuencia para los backups, ¿verdad? Para archivar datos. Las unidades de cinta usan, por ejemplo, un cabezal de lectura y escritura magnético y un cartucho de cinta extraíble. Las capacidades de almacenamiento comunes en las cintas van desde algunos gigabytes hasta terabytes, porque hoy en día se utilizan, ustedes saben, también para las realizaciones de copias de seguridad. Con relación al almacenamiento de semiconductores, tenemos hoy en día, que es un tema que tenemos que también llevarlo a debate, las unidades de estado sólido que almacenan datos como cargas eléctricas en una memoria tipo flash de semiconductor. Y esto hace que las SSD sean mucho más rápidas que la HDD, ¿verdad? Que los hard disk drive magnéticos. Las SSD no poseen piezas móviles, no hacen ruido, proporcionan más ahorro de energía y producen menos calor que las HDD. Claro, no tienen un motor consumiendo 12 voltios. No tienen que estar encendiendo ni colocando una aguja para que se lean los datos y así sucesivamente. Por eso consume mucho menos energía, o sea, ahorra energía y no hace ruido, no necesita ningún mecanismo. Inclusive si ustedes, por ejemplo, anteriormente, cuando ustedes pensaban en instalar algún programa o un sistema operativo en una laptop que ustedes la movilizaban, a veces eso traía problemas en la unidad de disco. Si le hacían un movimiento brusco en un momento dado, inclusive se desencajaba básicamente los cabezales de lectores en los discos duros. Y hoy en día con un SATA eso no sucede. Tienen factor de forma, por ejemplo, similar a la unidad HDD, ¿verdad? Que son tarjetas de expansión que se conectan directamente a la placa base y se montan en el gabinete de la misma computadora como otras tarjetas de expansión. Hay algunos módulos llamados MSATA o M2 y estos son paquetes que pueden usar un socket especial M2 y es un estándar para las tarjetas de expansión de las computadoras hoy en día. Ustedes tienen ahí una imagen de básicamente ahí 3 tipos que se montan en ranura de expansión, que se conectan a un puerto SATA o que se conectan directamente en una ranurita en las laptops se ve mucho este tipo de implementación de las M2. Entonces, las especificaciones de memoria no volátil Express NWMe, déjame ver, alguien llegó, alguien se integró aquí ahora. Ya pueden bajar las manitos, 12 en total. Y lo que es Jesús, Romualdo, Willy y Jonathan no están en clase. Yo estoy aquí. Pero ¿por qué te dice que yo no estoy en clase? Porque yo no me he ido para ningún lado. Bien. Entonces, ven acá. Y Melchor está ahí, Melchor está en clase, Melchor vino. Claro, profesor. Está activo. Desde ahorita hablando, De profesor. verdad. No, está Comentando. bien. Lo que pasa es que yo no estoy ni hablando. Lo que pasa es que como tú eres experto en estos Escucha. temas de hardware, sobre todo que tú haciendo LAN party con computadora gamer de alta gama de 300,000 y 400,000 pesos, tú sabes, quizá esto no te llame tanto la atención.
Y por eso como que no es de no abajo te he que no oído ahí empieza. ni opinando. Es importante que sepa que el aporte de todos y cada uno es importante también. Recuerden que yo no Sí. tengo la verdad absoluta, por si acaso. Así que si hay algo que a ustedes no les cuadra, lo que sea, las opiniones son bienvenidas. Bien. Entonces, con relación a la NVMe, que permite las unidades tipo de estado sólido compatibles se conecten en el bus PCIe sin necesidad de controladores especiales. Y esas unidades híbridas de estado sólido, por ejemplo, la SSHD, son unidades intermedias entre un HDD magnético y un SSD. Son más rápidas que un HDD, pero menos costosas que SSD, porque créanme que uno de los temas de las unidades de disco, todo el mundo quisiera un disco de estado sólido, pero cuando tú comparas el costo de un hard disk drive normal, ¿verdad? Con relación a su capacidad de almacenamiento de X terabytes, usted se compra un disco, por ejemplo, normal de 5 terabytes y se compra un disco de estado sólido, si es que aparece de 5 terabytes, porque también tenía limitaciones con relación al almacenamiento, pues simple y llanamente ustedes verán que la diferencia es mucho con relación al costo. Los almacenamientos HDD, SSD son demasiado caros. Así es. Sí, son relativamente, no demasiado, pero relativamente caros. Porque en verdad caro es dependiendo del poder adquisitivo de la persona. Entonces, jóvenes, sí, las unidades ópticas son dispositivos de almacenamiento de medios extraíbles que usan un láser para leer y escribir los datos en medios ópticos. Se desarrollaron para superar las limitaciones de capacidad de almacenamiento de los medios magnéticos extraíbles como los discos flexibles. Recuerden que yo tengo discos por ahí todavía de, oye, 1.44 megas. Imagínense. Y hay tres tipos de unidades ópticas. Adelante. No, diciendo yo que usted tiene una reliquia. Así es. Yo tengo cinta de datos de 2 GB y tengo discos de 1.44. Bien, entonces tenemos un disco compacto, los CD de audio y datos, ¿verdad? Los discos versátiles digitales, que son los DVD, Digital Versatile Disc, bien, que también es para videos digitales, y también la última generación que se llamó Blu-ray, que independientemente de que marcó un hito con relación a la capacidad de almacenamiento, pero se utilizaban básicamente más en los temas de los videos, las películas y así sucesivamente, pero que ya al ser una era digital de piratería, de los formatos, de la reducción del espacio de almacenamiento, básicamente las unidades de compresión como MP4 y así sucesivamente, MPG y así, pues básicamente ya en cierto aspecto están en desuso, no duraron tanto ni tuvieron tanto apogeo como en las unidades de DVD o de CD. Los CD, los DVD, por ejemplo, y los discos de Blu-ray pueden estar previamente grabados de sola lectura, que pueden ser grabables de una sola escritura y que pueden ser regrabables, ¿verdad? Porque se puede también dejar una sesión abierta en la cual se puede continuar con la grabación. Esos medios de DVD y de Blu-ray también pueden ser de capa única, SL, o de capa doble, DL, y los medios de capa doble, por ejemplo, duplican la capacidad de un solo disco. Y ahí ustedes tienen una tablita, básicamente con algunas denominaciones según la cantidad de capa y el tipo de medio óptico. De 700 megas, de 4.7 gigas, de 8.5 gigabytes, de 25 gigas y de 50 gigas. Tenemos también puertos y cables de video. Ustedes saben que un puerto de video conecta un monitor a una PC mediante un cable.
Los puertos de video y los cables del monitor transfieren señales analógicas en señales digitales o ambas, ¿verdad? Y los puertos y los cables de video pueden incluir interfaces DVI, DisplayPort, interfaz de multimedia de alta definición, High Definition, Multimedia Interface, ¿verdad? Está el Thunderbolt 1 o 2, está el Thunderbolt 3, la matriz de gráfico de video, Video Graphic Array, y el Radio Corporation of America, RCA, que también es otro tipo de interfaz de video, como ustedes pueden ver. Y ahí tienen imágenes de cada uno, por si acaso. Tienen ahí el DVI, tienen el DisplayPort, el HDMI, el Thunderbolt que se utilizaba en equipo Mac, el Thunderbolt 3 también, VGA y el RCA que se utilizaba, por ejemplo, en los televisores un poquito más antiguos y en los VHS y así sucesivamente. Con relación a los otros puertos y cables, tenemos los puertos de entrada y salida, que una PC conecta dispositivos y periféricos como impresoras, escáneres, unidades portátiles y así sucesivamente. Una computadora puede tener otros puertos como el PS2, ¿verdad? El puerto de audio y juegos, el puerto de red, la conexión en serie SATA-AT, la electrónica integrada de unidad de IDE, y la de bus de serie universal USB que ustedes prácticamente conocen y que se utilizan con frecuencia en la actualidad. La PS2 fue sustituida por USB básicamente y hoy en día el PS2 está en desuso. O sea, es muy difícil que ustedes lo vean en un sistema computacional moderno, para no decir imposible. Tenemos también algunos adaptadores que son estándares de conexión y esos componentes son una especie de convertidor que cumple la misma función que un adaptador, pero que convierte señales de una tecnología a otra. Y ustedes utilizan muchísimas, por ejemplo, con frecuencia, los DVI a VGA, los USB a Ethernet, el USB a PC2, los DVI a HDMI, el modem a SATA, el VGA a HDMI y así sucesivamente e inverso, como ustedes también lo han visto. Con relación a los dispositivos de entrada y salida originales o los dispositivos de entrada que permiten a los usuarios se comuniquen con una computadora, pero no solamente la comunicación, sino introducirle información o instrucciones a la computadora. Los primeros dispositivos incluían el teclado y el mouse, que son los dos dispositivos de entrada que más se utilizan. El escáner ADF o plano, estos dispositivos digitalizan imágenes o documentos. El joystick, que es el controlador de juegos que ustedes utilizan con mucha frecuencia, sobre todo ustedes los gamers. Y esos dispositivos se utilizan, ustedes saben, para jugar. Está el switch de teclado, video, mouse, denominado KVM, Keyboard, Video and Mouse, que se utiliza en los entornos de servidores, que me permite, por ejemplo, interconectar varios servidores a un único teclado, mouse y video, y así poder trabajar más cómodo, sin tener que pasarme a otro equipo, a otro servidor, y teniendo que utilizar otra pantalla, otro teclado y otro mouse. Bien, eso es muy importante el KVM. Yo últimamente he visto poco KVM porque ya uno utiliza conexiones remotas, los servidores de tu propia laptop y así sucesivamente. Pero dentro de un cuarto de telecomunicaciones, perdón, dentro de un cuarto de data center, donde hay varios servidores y hay alguna situación que te impide la conexión remota, pues una solución KVM sería ideal en ese caso. Con relación a nuevos dispositivos de entrada, algunos dispositivos de entrada incluyen una pantalla táctil, lápiz digital, lector de banda magnética, el escáner de código de barra y así sucesivamente. La pantalla táctil, que son dispositivos de entrada con pantalla táctil o sensibles a la presión, como una tableta, o simple y llanamente un monitor táctil. También tenemos el lápiz digital, que es un tipo de digitalizador que permite que un diseñador o artista cree ilustraciones mediante una herramienta similar a un lápiz.
un lector de banda magnética, un dispositivo que lee información magnética codificada en la parte posterior de las tarjetas plásticas, pero también se utiliza en la banca. Ustedes saben que hoy en día inclusive ya se dice que la cédula de usted y el pasaporte pronto va a venir de esa forma, que va a leer una información mediante una banda o mediante un chip. Y por último está el escáner de código de barra, que es un dispositivo que da información de los códigos de barra adheridos a cualquier producto, con la finalidad de guardar información, identificarlos, etc. Otro dispositivo de entrada nuevo, por ejemplo, las cámaras digitales, las cámaras web, las tablillas digital para firmas, que ustedes utilizan en la junta cuando van a firmar. El lector de tarjetas inteligente, que es un dispositivo que se utiliza en una computadora para autenticar a un usuario. Bien, una tarjeta inteligente puede tener, por ejemplo, el tamaño de una tarjeta de crédito con un microprocesador integrado que se encuentra generalmente en un relleno de contacto dorado a un lado de la propia tarjeta, que ustedes la han visto ya con mucha frecuencia porque tienen tarjetas de banco con esa tecnología. Y micrófonos, que es un dispositivo que permite que un usuario le hable a una computadora y digitalice su voz. Son dispositivos, todos esos son dispositivos de entrada de datos que me permiten darle instrucciones a la computadora. Con relación a esos dispositivos de entrada, también se incluyen terminales de dispositivo NFC, escáneres de reconocimiento facial, escáneres de huella digital, escáneres de reconocimiento de voz y auriculares de realidad virtual. Los dispositivos y terminales NFC, que son dispositivos que de tocar y pagar, de comunicación de campo cercano, ¿verdad? Que ustedes inclusive ustedes lo han visto cuando hacen transferencia de datos en celulares también. Y los escáneres de reconocimiento facial, que dispositivos que identifican a un usuario en función de los rasgos faciales únicos. Otros escáneres de huellas digitales, que son dispositivos que identifican a un usuario en función de una huella digital única. Escáneres de reconocimiento de voz también, que identifican a un usuario mediante su voz única. Y auriculares de realidad virtual que se usan con juegos de computadoras, simuladores y aplicaciones de capacitación con funciones de realidad virtual, que es posible que ustedes ya también hayan utilizado en algún momento. Todos esos son dispositivos de entrada que hoy en día se utilizan con frecuencia. Anteriormente el espectro era más reducido, ahora es mayor. Entonces, con relación a los dispositivos de salida, ustedes saben que es un dispositivo de salida. Es simple y llanamente por donde la computadora devuelve la información al usuario, ya sea en formato de papel, en formato de algún tipo de archivo, tipo de sonido o de visualización a través de la pantalla del monitor. O sea, cuando usted le introduce un dato a una computadora, usted utiliza un dispositivo de entrada. Cuando ella le responde a través de algún tipo de dispositivo de salida. El dispositivo de salida más común son los monitores y la impresora, pero también tenemos los de audio, los proyectores, los plotters y así las bocinas, entre otras. Ahí tenemos algunos tipos de proyectores que utilizan pantalla de cristal líquido. Tenemos, por ejemplo, los diodos de emisiones de luz, los LED orgánicos, OLED y así sucesivamente para las pantallas. Y la mayoría de los proyectores de video utilizan tecnología LCD o DLP. La DLP son siglas de Digital Light Processing o procesamiento de luz digital. Y cada proyector tiene un número diferente de lúmenes, ¿verdad? Ahí hace referencia a la capacidad de iluminación, porque la visualización inclusive de los colores dependen de las características de la luz, lo que afecta el nivel de brillo de la imagen proyectada. Y de la calidad de brillo
podría depender la calidad de visualización. Entonces tenemos auriculares VR y AR. Ustedes saben que VR es Virtual Reality, que usa una tecnología informática para crear un entorno tridimensional simulado. Los casos de realidad virtuales cubren por completo la parte superior del rostro del usuario, lo que permite, lo que no permite el ingreso de luz ambiental en el entorno. Y la realidad aumentada, ¿verdad? Usa tecnología similar, pero superpone imágenes y audio en el mundo real, en tiempo real. Y esta puede proporcionar a los usuarios acceso inmediato a información sobre su entorno real. Por lo general, los cascos de realidad virtual no cierran el paso de la luz del ambiente a los usuarios, lo que permite ver su entorno real también. Tenemos también las impresoras que son dispositivos de salida que crean copias impresas de los archivos, ¿verdad? Pueden imprimirse una copia en una hoja de papel, también pueden imprimirse en plástico con una impresora 3D o en algún tipo de resina, inclusive de metal. Diferentes tipos de impresora 3D, están las de inyección de tinta por impacto, las térmicas, láser y 3D, que son varios tipos. Es bueno que lo tomen en cuenta porque sale mucha información, inclusive en los exámenes de certificación. De inyección de tinta, de impacto, las térmicas, las láser y las 3D. ¿Quién me da un ejemplo de una impresora térmica? Que entiendo que han oído el término. La de banca, profesor. ¿Cuáles? Las que usan en la banca, en los puntos de venta, son térmicas. Exacto, un Verifone hace una impresión térmica. Los cajeros También. automáticos. Ajá, exacto. La impresora de los cajeros automáticos. De acuerdo. Entonces, ustedes saben que las impresoras pueden tener conexiones cableadas o inalámbricas, ¿verdad? Y todas las impresoras requieren algún tipo de material de impresión, como tinta, toner, plástico, líquido, etcétera. O algún tipo de químico, porque las impresoras, por ejemplo, que son térmicas, lo que hacen es que producen calor y lo que tiene la capacidad de impresión es el tipo de papel que le colocan. Entonces, utilizan controladores para comunicarse con el sistema operativo, que eso es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces, si no está el controlador adecuado, pues entonces el dispositivo no funciona adecuadamente. Con relación a los altavoces, ustedes saben que son un tipo de dispositivo de salida auditivo. La mayoría de las computadoras y los dispositivos móviles cuentan con un soporte de audio, ya sea integrado en la placa base o en una tarjeta adaptadora. Y los auriculares, por ejemplo, internos y los audífonos que se encuentran en los auriculares son todos los dispositivos de salida auditiva. Estos pueden ser cableados o inalámbricos también y algunos tienen funciones Wi-Fi o Bluetooth. Bien, entonces el siguiente proceso tiene que ver con el proceso de desarmado de una computadora, que básicamente ustedes van a ver luego un video que se encuentra en la plataforma, en el contenido, ahí le dice cuáles son las herramientas que necesitan. Inclusive van a tener una placa de laboratorio. Mañana cuando ustedes accedan a la plataforma van a tener todo eso en visualización. Van a tener acceso a unos laboratorios. Inclusive les voy a poner una tareita aquí. Tienen que buscar. ¿Ustedes se acuerdan del Flash Player? Sí. Sí, eso no es un aplicativo de Adobe. Exactamente, pero que eso ya Adobe lo descontinuó. Pues Cisco creó en el 2008 una especie de computadora virtual que me permitía ver todos los componentes internos de una computadora, armarlos y desarmarlos. Hay algunas prácticas que requieren el uso de computadora. Yo no sé si ustedes tendrán Melchor disponible, algún tipo de computador viejo, dañado, que pueden utilizarlo para desensamblarlo, ensamblarlo como práctica. Pero en caso de, yo necesito que ustedes se ubiquen un Flash Player para enviarle una laptop y un computador virtual, el cual ustedes pueden ensamblar o desensamblar en el momento que lo necesiten.
para fines de prácticas. Por si no lo sabían, hay computadoras virtuales para fines de realizar prácticas de ensamblaje. Pero lo correcto es que ustedes realicen algún tipo de práctica real en ese proceso. ¿Tienen, Melchor, de casualidad por allá en la empresa? En la empresa sí tenemos unos cuantos equipos para hacer esa práctica. Ah, ok, excelente. Pues en algún momento tenemos que coordinar que ustedes hagan una practiquita, quizá en el fin de semana se tomen un tiempito para ese proceso y así sustentar un poquito más el tema de la práctica, etcétera. Porque no necesariamente todos hayan ensamblado o desensamblado algún tipo de equipo en algún momento. Una pregunta, profesor. Aquí ya vemos Adelante. algunos que trabajamos con el mantenimiento de PC allá en la empresa, que vemos eso casi todos los días. ¿También es necesario hacer la práctica? No, no necesario. No es necesario. Si ustedes trabajan con mantenimiento y hacen eso diariamente, no hay problema, tranquilo. Aquí tienen ahí los procesos que se utilizan para el proceso de desmontaje de una computadora, paso por paso, desde apagar y desconectar la fuente de alimentación, desconectar los dispositivos externos, ¿verdad? Y luego remover los tornillos y remover los cables de la fuente de alimentación, extraer el disco duro, la unidad óptica, la tarjeta, la fuente de alimentación, los conectores del panel frontal, remover la RAM. Y por último, se supone que se levanta el disipador térmico, microprocesador y el motherboard si se va a desmontar. Eso es una práctica que ustedes tienen ahí. Una información que lo van a tener en la plataforma de Infotep. Yo de la misma manera voy a enganchar este video y voy a colgar también la presentación que ustedes están viendo para que lo tengan de manera documental para fines de análisis, para fines de repaso y así sucesivamente. En la plataforma de Infotep se lo voy a colocar. Pero recuerden que ustedes tienen el contenido en la plataforma de Cisco, que es importante que ustedes finalicen todas las actividades, las realicen para que les haga su doble titulación. Bien, chicos, entonces hemos llegado básicamente al final de este primer encuentro, o primero no, el segundo encuentro, pero que tocamos el primer tema porque el encuentro anterior fue de socialización básicamente. Y nada, hemos aprendido cómo se mantienen seguros los componentes de una computadora personal, características y funciones de algunos de los componentes de la computadora y el proceso de desensamblaje de una computadora, que es básicamente lo que hemos visto. El tema más difícil y más extenso es que hay una gran cantidad de dispositivos de entrada y salida de datos que al ser tantos con distintas características más los componentes internos de la computadora, por eso se extendió tanto básicamente este resumen del material. Entonces les invito a que ustedes estudien, analicen, el día de mañana accedan a la plataforma, van a tener acceso a contenido, que entren a la plataforma de Cisco y vayan para que no le coja el tiempo realizando las actividades, que hay muchas actividades, muchas prácticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues para mí ha sido más que un placer, como siempre, compartir con ustedes y será hasta el próximo miércoles en el mismo horario. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, profesor. Bueno, es primera vez, buenas noches, es la primera vez que estoy aquí en el curso. Anteriormente, creo que fue el jueves que inició, no estuve presente, entonces no tengo asignada el curso en mi NetAcad. A ver si me pueden agregar, por favor. De acuerdo. Tú me escribes, tenemos un grupo en WhatsApp. Inmediatamente finalicemos, tú me mandas tu primer nombre, tu primer apellido y tu correo electrónico personal para mandarte, por ejemplo, la invitación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Excelente, estimado. ¿Su nombre es? Luis el Antiguo. Bienvenido, Luis. Bienvenido. ¿Quién más? Adelante.
Una pregunta, ¿cuándo podemos tomar el primer parcial del contenido de Cisco? Bien, lo que lo hacemos es lo siguiente, nos ponemos de acuerdo. Si ustedes el día de mañana repasan, leen, etcétera, porque yo, por ejemplo, lo puedo activar, pero eso no se queda activo. Yo le puedo poner una fecha, por ejemplo, yo digo, mira, mañana de X hora a X hora está activado. Luego se le pasa el tiempo, se desactiva, entonces tengo yo que activarlo nuevamente. Por lo que yo les recomiendo que nos pongamos de acuerdo. Lo que podemos hacer es que, por ejemplo, ustedes se leen su capítulo 1, por ejemplo, hoy lunes, ¿verdad? Tocamos el tema. Mañana ustedes repasan y el miércoles, si están listos, luego de la sesión, yo les puedo activar el examen o antes. Podemos activar los exámenes cada 2 días, cada 3 días, como ustedes digan, pero lo importante es ponerse de acuerdo para que todos como que coincidan y puedan tomar los exámenes, ¿de acuerdo? Ok. Pero esos exámenes son los que están en la plataforma de Cisco o son los que usted da como fuera el curso de cableado allá. No, en la plataforma de Cisco, hermano. Ok, excelente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos, entonces, como les decía, un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Les invito, por favor, a que entren a la plataforma de Infotep el día de mañana, donde van a tener el enlace del video y van a tener, por ejemplo, este material colgado y algunas actividades. De la misma forma, por el tema de la doble titulación y la preparación para la certificación, más el disfrute de un posible voucher de acuerdo a las calificaciones que saquen, pues deben finalizar las actividades dentro de la plataforma de Cisco. ¿Está todo claro por ahora? Sí, profesor. Excelente. Sí, bueno, claro. Pues al igual que siempre fue todo un placer estar con ustedes y nada, será hasta el miércoles, chicos, y hasta mañana a través del medio de comunicación que tenemos en WhatsApp, el grupo y los foros, etcétera. Tengan muy buenas noches. Bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Adiós, chicos. Buenas.